Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo y las noticias más jugosas. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar, algo que ha estado en boca de todos, y es que prepárense para esto, parece que nuestros queridos Ande y Kerem estarían juntos de nuevo, con una reconciliación secreta que nos tiene a todos al borde del asiento. Sí, así como lo oyen. Hemos estado siguiendo cada pista, cada indirecta, y hoy vamos a poner todas las piezas sobre la mesa para ver si podemos confirmar esta explosiva noticia. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de rumores y posibles reconciliaciones, quiero hacerles una invitación súper especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, ninguna de nuestras primicias y, por supuesto, ninguna de estas historias que nos apasionan tanto. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a la carnita. El título lo dice todo, Ande y Kerem, juntos de nuevo, ¿reconciliación secreta? La verdad es que esta pareja ha sido objeto de muchísima atención desde que comenzaron su relación, y sobre todo, después de su separación. Las redes sociales explotaron, los fans se dividieron, algunos apoyando la idea de que su amor era inquebrantable, y otros, bueno, con el corazón un poco roto. Pero parece que el destino, o tal vez el corazón, tiene otros planes. Hemos visto una serie de señales, pequeños gestos, avistamientos que podrían indicar que entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la llama del amor no solo no se ha extinguido, sino que podría estar ardiendo más fuerte que nunca, y lo que es más interesante, en secreto. Imaginemos la escena. Después de un tiempo de estar separados, de tomar caminos diferentes, de quizás procesar lo sucedido, las personas que alguna vez compartieron tanto, que se entendieron de una manera especial, a menudo se dan cuenta de que lo que tenían era único. Y es que no es para menos, ¿verdad? La química entre ellos era innegable, la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían en cada entrevista, en cada aparición pública. Era mágico. Muchos de nosotros como espectadores, nos enamoramos de su historia tanto como ellos mismos parecían estarlo. Y ahora, la posibilidad de que esa historia tenga un nuevo capítulo, un capítulo de reconciliación, es algo que emociona profundamente a sus seguidores. ¿Qué tipo de señales estamos viendo? Bueno, para empezar, las redes sociales han sido un campo de juego para los detectives de la farándula. Hemos notado, por ejemplo, que ambos han estado compartiendo stories en momentos muy similares, dando a entender que quizás compartían el mismo espacio, o que estaban viviendo experiencias parecidas al mismo tiempo. ¿Coincidencia? Quizás. ¿O una forma sutil de comunicarse, de hacerse saber mutuamente que siguen presentes en sus vidas? Esa es la pregunta del millón, ¿no creen? Además, hay rumores de avistamientos. Y cuando digo avistamientos me refiero a que personas cercanas a ellos, o incluso fans en lugares específicos, los habrían visto juntos. Y no me refiero a un encuentro casual de antiguos conocidos, sino a momentos que sugieren una intimidad, una cercanía que va más allá de la amistad. Imaginen ver a Ande saliendo de un lugar y momentos después, ver a Kerem saliendo del mismo lugar, con una sonrisa pícara en el rostro. O quizás las famosas coincidencias de likes o comentarios en redes sociales. Un like de Kerem a una foto de Ande o un comentario discreto que podría interpretarse de muchas maneras. Los fans son maestros en descifrar estos códigos. Y aquí es donde entra la parte de la reconciliación secreta. Si esto es cierto, ¿por qué el secreto? Bueno, hay varias razones posibles. Primero, la presión mediática. Cuando una pareja tan querida se separa, la atención se intensifica exponencialmente. Cualquier intento de reconciliación podría verse ahogado por la especulación, por las preguntas constantes, por la presión de tener que dar explicaciones. Un acercamiento discreto les permitiría redescubrirse, reconectar sin el ojo público encima, y si todo va bien, quizás anunciar su reconciliación en sus propios términos y en el momento que ellos decidan. Otra razón podría ser el deseo de proteger su relación. Si ambos han aprendido de su experiencia anterior, podrían ser más cautelosos esta vez, queriendo construir algo sólido y privado antes de exponerlo al mundo. Y seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, donde todo se magnifica y se distorsiona, proteger lo que uno tiene es fundamental.
También hay que considerar la posibilidad de que sean rumores infundados, alimentados por el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo. Es natural que un fandom tan apasionado quiera que su pareja favorita supere las dificultades y retome su relación. Sin embargo, en este caso, las señales parecen ser un poco más concretas que simples deseos. Hemos visto, por ejemplo, entrevistas recientes donde ambos han hablado de forma bastante positiva sobre el otro. Ande ha mencionado en alguna ocasión que guarda un gran cariño por Kerem, y Kerem ha sido igualmente respetuoso al hablar de Ande. Estas declaraciones, viniendo después de la separación, sugieren que no hay resentimientos profundos y que el respeto mutuo sigue intacto. Y cuando hay respeto y cariño, la puerta a una posible reconciliación siempre está un poco más abierta. Pensemos también en el timín. Las separaciones a veces son necesarias para que las personas crezcan individualmente. Quizás ambos han pasado por un proceso de crecimiento personal, han aprendido de sus errores, y ahora se sienten más maduros y preparados para retomar su relación, con una perspectiva diferente y más sólida. Es como si hubieran tomado un respiro, reflexionado, y ahora estuvieran listos para volver a intentarlo, pero esta vez con una base más firme. Y no podemos olvidar la influencia de amigos en común. Es muy probable que sus círculos sociales se crucen, y que amigos cercanos hayan jugado un papel en facilitar un reencuentro o en servir de intermediarios. A veces un pequeño empujón de alguien de confianza puede ser todo lo que se necesita para reavivar una chispa. Ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿qué tan seguros estamos de todo esto? Como siempre en este canal, nos gusta basarnos en la evidencia disponible, en los rumores corroborados y en el análisis de los hechos. Y si bien no tenemos una confirmación oficial, las señales son lo suficientemente intrigantes como para que valga la pena explorar esta posibilidad a fondo. Hemos investigado, hemos buscado en diferentes fuentes, y lo que encontramos nos da mucha tela para cortar. Quizás el mayor indicio es la aparente calma y felicidad que ambos parecen estar proyectando últimamente. Si bien la vida puede tener sus altibajos, una felicidad genuina y sostenida a menudo es un reflejo de que las cosas en el ámbito personal van bien. Y si las cosas van bien, y ambos han tenido tiempo de sanar y de crecer, ¿por qué no volver a intentarlo? Otra cosa a considerar es que en la era digital, la privacidad es un lujo. Pero si Ande y Kerem están intentando mantener las cosas discretas, es porque valoran esa privacidad. Y esto en sí mismo es un indicador de que lo que sea que esté pasando entre ellos es importante para ambos. No se trata de un juego, no se trata de buscar atención. Se trata posiblemente de algo real y significativo que quieren proteger. Podríamos estar ante un escenario donde, después de un tiempo de reflexión y crecimiento individual, se han dado cuenta de que la conexión que compartían era demasiado especial para dejarla ir. Y en lugar de anunciarlo a bombo y platillo, han decidido tomarse el tiempo para reconectar, para reconstruir, para asegurarse de que esta vez, las bases sean aún más fuertes. Es un enfoque maduro y responsable de una relación que, sin duda, ha marcado a muchos. Y mientras más investigamos, más nos encontramos con pequeñas anécdotas, con coincidencias que unidas, pintan un cuadro bastante convincente. Los fans, como siempre, son los primeros en captar estas señales y en compartirlas, creando una conversación global sobre la posible reconciliación. Es este tipo de energía y apoyo de los fans lo que hace que estas historias sean tan emocionantes. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Si bien no podemos dar un sí definitivo hasta que ellos mismos lo confirmen, las pistas apuntan fuertemente hacia una reconciliación secreta entre Ande y Kerem. Las similitudes en sus publicaciones, los supuestos avistamientos, las declaraciones respetuosas y la aparente felicidad que proyectan, todo suma para crear una narrativa muy interesante. Parece que el amor, cuando es verdadero, a menudo encuentra la manera de regresar, quizás de forma más discreta, más madura, pero igual de poderosa. Lo que sí está claro es que la expectativa está alta, y todos estamos esperando con ansias una confirmación, o al menos, más señales que nos den una idea más clara de lo que está sucediendo. La posibilidad de verlos juntos de nuevo, fortalecidos por sus experiencias individuales, es algo que alegra a muchos de sus seguidores. Y esto, amigos míos, nos trae al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las razones, las señales y la posibilidad de una reconciliación secreta entre Ande y Kerem. Hemos visto cómo las redes sociales, los rumores y el instinto de los fans pueden unir piezas para formar una historia intrigante.
En resumen, hemos hablado de las sorprendentes similitudes en las actividades recientes de Hande y Kerem, de los rumores de avistamientos que sugieren encuentros privados, de la importancia de la discreción en una posible reconciliación y de cómo el respeto mutuo y el crecimiento individual pueden ser catalizadores para retomar una relación. Hemos visto que aunque no hay una confirmación oficial, la evidencia circunstancial es lo suficientemente fuerte como para alimentar la esperanza de sus seguidores. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de los rumores y las esperanzas. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible y lo que me motiva a seguir buscando las historias que les interesan. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Cuáles son las pistas que más les han llamado la atención? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus esperanzas en la sección de comentarios aquí abajo. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y para cerrar con broche de oro, les pido un último favor, que para nosotros es el más importante. Si les ha gustado este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con todos aquellos que disfrutan de este tipo de noticias. Y si aún no están suscritos, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con la confirmación que todos estamos esperando. Hasta la próxima.